más barata. Está con Bueno, nosotros. ya lo ha dispuesto el gobierno, además, ¿no? Hay una Así medida es. excepcional para un transporte interprovincial de pasajeros por razones excepcionales y humanitarias. Eso ya está dispuesto también. Así es, y justamente vamos a hablar con el doctor Eduardo Gotuso, él es médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que nos va a ayudar a entender un poco las cifras que nos ha dado ayer el presidente de la República, porque se han mencionado un descenso en los casos que han ingresado a los hospitales, en los casos que han entrado a UCI, incluso creo, me parece que en los fallecimientos, no ha sido un descenso en el contagio. Entonces queremos entender un poco qué es lo que se está resolviendo y qué es lo que todavía nos falta atacar de manera más eficiente. Doctor Gotuso, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Sí, mira, a propósito de lo que tú comentas ahorita de los pasajeros, solamente mencionar que hoy en día con estas pruebas rápidas tú puedes detectar de toda esta población que quiere regresar, hacer rápido un screening y a los que son positivos se les tendrá que dejar en observación en Lima por 2 semanas y después enviarlos. Entonces yo creo que es una buena sugerencia lo que estás haciendo. Ahora, regresando a las cifras, obviamente que las cifras no son todavía tranquilizadoras porque los hospitales están llenos, muchas veces no hay, digamos, el número de camas no se está moviendo, etcétera. O sea, es cierto que hay una menor cantidad de personas, es un término poco relativo, porque todavía tenemos un número grande que se están diagnosticando mucho más rápido. En segundo lugar, la enfermedad se está haciendo más nacional, ya no solamente es Lima, sino hay focos muy grandes. Por lo tanto, en este momento, lo primero que yo recomendaría es que claramente en todos sitios se use racionalmente bien las pruebas serológicas. Ya se han dado mensajes muy claros, se han dado muchas charlas y el personal de salud, igual que la población, tienen que entender que estas pruebas son bastante útiles, pero no son perfectas. Recordemos que tenemos una enfermedad que recién tenemos 4 meses. Todos recuerdan que cuando tienen tifoidea, tuberculosis, cualquier otra enfermedad, muchas veces al comienzo no salen las pruebas. Entonces lo importante es que si hay sospecha, esa persona tiene que ser manejada como supuestamente infectada. Te digo porque ya se hizo una enfermedad nacional y hay muchos mitos, muchas cosas. Se acusa de que las pruebas dan muchos falsos negativos. Las pruebas, cuando se manejan racionalmente, son extremadamente útiles. Por eso es que ahora tenemos un número de casos que es más realista de lo que está pasando. Hablábamos más temprano también con otro epidemiólogo que nos decía, que nos mencionaba la importancia de la atención primaria. En otros países, por ejemplo, a gente con claros síntomas de coronavirus ya no se le hace la prueba, pero se le asiste telefónicamente, incluso durante el periodo de su enfermedad, todos los días, hasta asegurarse que no es una persona de riesgo, que no se le ha complicado el asunto, y la mayoría salen de la enfermedad en sus casas, digamos. Pareciera que nosotros todavía no tenemos nada parecido. Claro, es que yo creo que tenemos que trabajar todos juntos. Es decir, yo creo que cuando se hace una vigilancia para saber quiénes son positivos, no solamente hay que seguirlos en casa el día que se tome el análisis, sino que hay que seguirlos día a día, especialmente las personas mayores de 40 años, muy especialmente las personas con alto riesgo, digamos, el personal de salud, de la policía, las mujeres embarazadas y aquellas personas mayores, deben ser seguidas en sus casas, pero diariamente. Hay cientos de estudiantes de medicina, internos, externos, voluntarios en este momento que pueden ayudar, pero es importante que coordinemos entre todas las acciones. O sea, yo tengo la impresión de que todavía no está bien integrado el sistema y nosotros deberíamos trabajar más juntos en manejar esos datos, porque al final, desde el punto de vista clínico, lo que importa es si tú sospechas, te quedas en casa hasta que tengas un diagnóstico, pero ya eres manejada como supuesta infección. La ventaja que hay que tú aíslas inmediatamente a la persona y ahora hacemos pruebas más rápido que antes. Y entonces, si uno usa un buen juicio, por ejemplo, la propuesta es muy concreta que se está comenzando a hacer desde ayer. Si tú tienes riesgo, porque eres una mujer embarazada, porque eres policía o porque eres personal de salud, o tienes alto riesgo por tus factores de riesgo, prueba rápida. Sale negativa, inmediatamente hacer la prueba molecular. Sale positivo, ahí tiene el diagnóstico y el paciente ya se definió. Y ya no hay que volver a gastar una prueba confirmatoria.
Así es, en cambio si llama, me imagino, si una persona de 20 años tiene todos los síntomas, ya pues ya está con coronavirus, ¿no? ¿Para qué vamos a gastarle con una prueba si sabemos que además probablemente no vaya a tener mayores complicaciones? Claro, en ese caso le hacemos una prueba rápida, sacas un negativo, te quedas en la casa y estás como supuesto enfermo. Y vigilas a tu familia. En 4 o 5 días te hacemos la siguiente prueba. Entonces, desde este punto de vista yo creo que ahora hay más pacientes porque estamos haciendo más pruebas. Sin embargo, la mortalidad en el Perú sigue siendo del 2.5%, que es entre 2 y 3%, es una mortalidad aceptada, o sea, reconocida como un manejo. Sin embargo, todavía estamos un poco lejos de Chile. Chile tiene una mortalidad que anda entre 1 y 1.5%, y entonces es bien importante lo que ahora estamos proponiendo. Vamos a ir a una pausa. ¿Cómo explica, doctor Gotuso, si quería dejar, eventualmente, Patricia, si me permite dejar plantear la pregunta, supuesto. ¿Cómo explica que hay esa diferencia con Chile en cuanto al porcentaje de muertos, pese a que nos ha dicho el presidente ayer, hay menos hospitalizados y menos en cuidados intensivos que los días pasados? Hablaremos después de la pausa. Hay dos cosas. Vamos a ir a una pausa, disculpe, doctor Gotuso, no lo queremos interrumpir, pero mejor nos retiene la respuesta hasta después del corte para hablar con calma. Vamos a una pausa y volvemos. Son las 9:20 de la mañana, estamos conversando con el médico infectólogo Eduardo Gotuso, a quien habíamos dejado planteada la pregunta que tiene que ver con la afirmación principal que hizo el presidente de la República el día de ayer. Estamos, dijo, ante un posible punto de inflexión, y se basaba en 3 cifras: disminución del número de muertos, disminución del número de enfermos en cuidados intensivos y disminución del número de hospitalizados. ¿Cómo interpreta usted estas cifras y qué conclusión saca de ellas, doctor Gotuso? Mire, la idea, Fernando, mira, la idea es la siguiente. Yo creo que hay que analizar más los datos porque todavía no se han ocupado las unidades de cuidados intensivos, pero también hay una cierta demora en los hospitales de transferir pacientes a unidades intensivas, y tenemos un número de fallecidos que no es muy alta, pero que ocurre en los hospitales, esperando precisamente en algunos casos, como ha pasado en el Hospital Loaiza o en algunos otros hospitales, que los pacientes no llegan a poder ser trasladados. Y hay un sistema un poco importante que debería analizarse sobre los pacientes que están hospitalizados. Es cierto que hay algunos índices de que la situación tiende a reducirse, pero todavía tenemos cifras importantes que yo creo que hay que mirarlas. Y en esa línea yo quería mencionar que ahora se están tratando de hacer nuevos esquemas de tratamiento. Nosotros somos un pequeño grupo de 5 personas que estamos tratando de mirar qué sería lo mejor, conociendo que la enfermedad tiene 2 etapas, y los resultados que hay en muchos sitios son, digamos, controversiales. Unos de los estudios no son bien diseñados, etcétera. Y nosotros creemos que hay suficiente data como para comenzar a tomar una determinada población y tomarlos más temprano. Es decir, ¿qué nos preocupa en este momento? Que los pacientes no vayan a ser hospitalizados, no vayan a ser, digamos, a terminar en cuidados intensivos y reducir la mortalidad. Entonces, si hacemos pasos de la primera semana, que es la semana donde uno tiene viremia, y damos un tratamiento a un grupo no grande, pero un grupo que nos permita comparar contra el histórico lo que ha pasado en el Perú en las últimas 2 semanas, y mirar qué está pasando. Y en segundo lugar, los pacientes que ya entran a situaciones más avanzadas, darle facilidades para que se haga también lo mismo, una evaluación con un esquema que corresponde a 2 pasos. Hay unas drogas que se pueden usar, y si eso falla, un segundo paso en pacientes más severos, pero que se haga de una manera sistemática con apoyo en las medicinas, etcétera. Nosotros creemos que esta estrategia puede medirse en pocas semanas y mirar si realmente tuvimos algún tipo de impacto en reducir la morbilidad que ocurre. Por ejemplo, el paciente, nos preocupan los pacientes que recién comienzan. Ahí darles un tratamiento.
Y se está haciendo, doctor, se ha planteado, porque más temprano el doctor Huerta nos decía que, algunos estudios, pero que todavía no habían sido validados, por decirlo de alguna manera, mostraban que ese tratamiento con la cloroquina y acitromicina en pacientes, como usted señala, cuando recién se está presentando la enfermedad da resultados, pero luego eran contraproducentes más bien en pacientes graves. ¿Se refiere a eso usted, a ese tratamiento de pronto? Sí, bueno, hay varios esquemas, por si acaso hay más o menos 6 o 7 esquemas que están planteados. Los franceses, o precisamente el grupo de Marsella, discute dar hidrocloroquina más acitromicina, que es un esquema que ha sido muy criticado por muchas personas y ellos lo siguen defendiendo. Pero ahí están hablando siempre de pacientes hospitalizados. Y entonces yo creo que lo importante es no esperar que un paciente se hospitalice. Hay que ir a la fase más temprana, y en ese sentido lo importante no es comenzar a repartir medicina sin saber lo que pasa, sino dar medicina sin mirar cuál es el efecto. Y esa es un poco la propuesta que estamos haciendo dentro del grupo que estamos trabajando, de mirar rápidamente, porque tenemos posibilidad de que hay un buen número de pacientes. Por supuesto, los pacientes tendrán que firmar un consentimiento y cualquiera de estos programas pasar por un comité de ética que debe respondernos muy rápido. O sea, el comité de ética no puede demorarse 3 o 4 o 6 o 8 semanas en aprobar. Eso no es posible en el curso de una epidemia. Para eso hay normas importantes, los investigadores tendrán que ser responsables de cumplir las normas, las personas tendrán que ser bien informadas para entrar, y si no quieren entrar será el estándar de cuidado. Pero lo que es importante es que todo ese tiempo no podemos esperar que haya un ensayo clínico. Por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo muchos ensayos clínicos con una terapia endovenosa que se llama Remdesivir, pero las otras no le están dando mucha importancia, o por último acaban de sacar un dato de que no, esos pacientes que le dan hidroxicloroquina no van bien, y los franceses dicen que van bien. Entonces yo creo que es porque todos ellos le están dando tratamientos tardíos. Entonces, en nuestra opinión, deberíamos realmente hacer nuestra propia evaluación. Acá en el Perú hay suficientes investigadores y clínicos que permitiría hacer eso y tratar de reducir un poco la morbilidad y mortalidad. Por el hecho de que esto ocurra en muchos países al mismo tiempo puede servir también de referencia. ¿Qué se está haciendo en aquellos países en que funciona, no funciona? La baja mortalidad en Chile con respecto a la nuestra, ¿a qué se debería? Mire, yo he conversado con 3 colegas chilenos y tengo la impresión de que ellos están haciendo muy buenos estudios en gente más joven. Es un poco lo que pasa en Alemania. Ustedes recuerdan, los franceses tienen como 8 o 10%, los italianos y españoles tienen casi 12% de fallecidos. ¿Por qué? Porque su población más importante es que atacó los grandes hospicios, las casas de ancianos, etcétera, que en Europa son muy necesarios porque las familias no tienen dónde dejar a los abuelitos. Y eso ha hecho de que el promedio de muertes, por ejemplo, en España, en Italia, esté por alrededor de 80 años. Entonces, cuando uno mira la población que afecta a Chile, es mucho más joven que la población que está afectándose en el Perú. Sin embargo, ellos no me han podido responder. De hecho, ustedes están haciendo alguna medida especial y en realidad están trabajando intensamente. Tienen un número no muy alto de hospitalizados. Yo tengo la impresión de que han estudiado a mucha población. O sea, un paciente lo estudian, inmediatamente estudian a toda la familia, gente joven, y creo que esa es una de las razones. De todas maneras, puedo decir que el sistema de salud es mucho mejor que el nuestro. Tiene la vigilancia epidemiológica primaria, una potente atención primaria. Los chilenos han sido famosos por sus niveles de atención primaria, pero obviamente tenemos que mirar un poco mejor y responder a esa pregunta que ustedes me hacen. Claro, porque acá nuestro sistema de atención primaria ha sido absolutamente desatendido y la gente va de frente a los hospitales y, en fin, unas pésimas prácticas, pero que además se traducen, doctor Gotuso, y esta tiene que ser la primera lección que aprendamos todos en el mundo, que en salud no se puede escatimar gastos, ¿no? Que tenemos uno de los presupuestos más bajos de salud de la región y que en un país que ha tenido un crecimiento económico eso es absolutamente inadmisible, ¿no? Nosotros estamos manejando una epidemia del siglo XXI con hospitales del siglo XX y sistema de salud del siglo XIX. Es decir, no hay atención primaria,
Hoy en día tenemos problemas, por ejemplo, porque estamos como 6 semanas sin vacunar a nuestros niños y tenemos que preocuparnos pronto de qué hacer. Los pacientes con diabetes o con SIDA están esperando buscar sus medicinas. Yo recibo todo el tiempo llamadas. Ese es un tema que tenemos que mirarlo muy rápido. O sea, no podemos hacer de que otra población que requiere nuestra ayuda esté olvidada. Tenemos en que otros países las enfermedades crónicas no han quedado de ninguna manera desatendidas. No puede dejar uno a un paciente oncológico sin tratamiento en circunstancias como estas, ¿no? Por eso, pero si tú fueras pobre y no tienes teléfono y estás en un sitio alejado, ¿cómo llegas a tu hospital? No hay movilidad, etcétera. Es decir, tenemos que mirar, así como nos preocupa la alimentación, y yo estoy absolutamente de acuerdo, y sus posiciones económicas que hay que ayudar. Lamentablemente, la ayuda está llegando al final, porque esto debió ser mucho antes, es decir, tener un sistema de salud que sea mucho más justo, mucho más extenso, que la gente tenga confianza en ellos, que la gente tenga confianza en sus policías. Todo eso vamos a tener que cambiarlo. Creo que es una gran lección. Y finalmente, de nuevo, yo creo que tenemos que mirar los pacientes crónicos que no sean desatendidos, o sea, los pacientes que reciben insulina tienen que tener su insulina, los pacientes que reciben tratamiento para SIDA, felizmente tuberculosis y SIDA están haciendo grandes esfuerzos las enfermeras, dando tratamientos impresionantes que no han sido reconocidos, estas mujeres heroínas que están en primera fila dándole tratamiento a estos pacientes. Así es. Ese es un poco mi comentario. Doctor Gotuso, le vamos a pedir que se quede un momento más con nosotros para que nos dé algunos datos de que una persona enferma en casa, cómo debe ser tratada. No, me parece que no hay mucha información al respecto. ¿Y qué debería hacer el Estado con respecto a aquellos lugares como los penales, por ejemplo, que son focos absolutamente infecciosos y que tampoco se puede dejar esa población desatendida? Vamos a una pausa y regresamos. No hablemos. 9:36, seguimos hablando con el doctor Eduardo Gotuso, médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Teníamos unas preguntas muy concretas que hacerles y una de ellas era, ¿qué pasa cuando alguien tiene un paciente que ha dado positivo en coronavirus pero que no necesita ser llevado a un centro de salud? ¿Cómo debe manejarse la cuarentena dentro de casa? Muy bien, la idea es la siguiente. Esa casa, o sea, todos los miembros de esa familia deben ser puestos en observación. Uh-huh. Entonces, la primera condición, esa persona tiene que usar todo el tiempo una máscara dentro de su casa. ¿De acuerdo? De acuerdo. La segunda cosa es la persona de riesgo que existe en la casa. Digamos, personas mayores de 40, mayores de 50, si alguien es diabético de cualquier edad, personas con obesidad mórbida, una chica que esté embarazada, no puede estar cerca de esta persona. O sea, primero, si da el espacio, debería estar no estando cerca de esta persona ni coincidir en sus horas de almuerzo o de comida. Estas personas deberían tener un cierto alejamiento. En segundo lugar, es apropiado que en la casa todos estén usando máscara durante todo el tiempo. O sea, yo recomendaría eso. La segunda cosa, esta persona puede comer normal. Mi consejo es que esta persona, cuando esté almorzando, no tenga ninguna persona cerca, mínimo son 2 metros. O sea, se sabe que las personas que tienen formas leves no tienen una gran excreción de virus, pero sí tienen excreción. Entonces, 2 metros es una consideración cercana y una persona puede estar más de 2 metros con su máscara y esta persona estar comiendo, etcétera. Recuérdense, sí, claro, cuando uno habla, tose, canta, etcétera, puede eliminar. Por lo tanto, salen micropartículas. Debe quedar en observación. ¿Qué hacer con sus platos y sus cubiertos? Lavar con agua caliente y jabón o cualquier detergente es suficiente, pero el agua caliente es muy importante. Su ropa, ¿cómo debe ser lavada? Como cualquier otra ropa, va lavado con agua, digamos, muy caliente, si no se usa soluciones de energía cuando se permite por colores, etcétera, 1 por cada 5 partes de agua. Lo que hace esa persona, se cambia, pone su ropa en una bolsa y esa ropa que vamos a suponer que podría estar infectada, se lava.
igual esa persona debe tener siempre limpieza en sus zapatos, por si acaso esté caminando y sale, debería siempre estar limpiándose los zapatos. El resto de personas pueden estar conversando un poco a lo lejos y estar así, pero cualquier otra persona dentro de la casa que haga síntomas de fiebre, etcétera, tiene que estudiarse. Todavía nosotros no tenemos capacidad de estudiar a todas las familias. Sí, claro. Doctor, antes de concluir rapidito, nada más quería hacerle la consulta sobre, ya van 2 informes que venimos revisando, científicos, informes científicos, y quería decirle sobre alguna explicación que se está buscando a por qué esta pandemia del coronavirus no está golpeando muy duramente países pobres como los africanos o algunos del sudeste asiático, densamente poblados, y algunos se encuentran, podría ser incluso Latinoamérica, doctor, alguna correlación contra la vacuna, por la vacuna contra la tuberculosis, la BCG. Algunos están estableciendo algún tipo de correlación entre poblaciones vacunadas masivamente contra la tuberculosis y una incidencia menor del coronavirus en aquellas poblaciones, en aquellos países. Sí, en realidad lo que han hecho es agarrar todos los países del mundo donde se practica BCG contra países que son los europeos. Entonces se ha encontrado que la tasa es 10 veces mayor en los países donde no se usó BCG. Sin embargo, debo mencionar que cuando se hizo ese análisis, los países del tercer mundo todavía no han sido invadidos. O sea, cuando se hizo este análisis hace un mes, ¿cuántos casos había en el Perú? 0. ¿Te das cuenta? Claro, o sea, no. Pero África y el sudeste asiático, Bangladesh, no sé. Todavía no ha llegado, recién está llegando a la India. Por eso las grandes poblaciones del mundo, no, yo estoy de acuerdo. Ojalá que sea así. Ojalá que la población... Nosotros estamos tratando de hacer muy rápido en el personal de salud. Mirar qué personal o qué personas tienen BCG y qué personas no tienen BCG. En el Perú, el BCG es una vacuna que se usa de manera rutinaria al nacer. O sea, todos tenemos en el hombro, en el sector privado o en el seguro social algunas veces no se ha hecho esto, pero la población peruana en general tiene en el hombro la cicatriz. Entonces, ojalá que sea así para aceptar de que tendríamos formas clínicas más leves. Sin embargo, incluso hay gente que está hasta proponiendo que los que no se han vacunado, ponerle BCG, pero ya ese es un paso muy adelante, todavía no hay suficiente información. Claro, no hay suficiente yo creo que vale la pena validarlo, ¿no? Muy bien, doctor Gotuso, creo que quedaron claros sus recomendaciones bastante importantes y esperemos que la cosa vaya mejorando. Como usted bien dice, las cifras todavía no son contundentes con respecto de nada, así que las medidas tienen que seguir tomándose y sobre todo fortaleciendo nuestro sistema de salud en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, doctor Gotuso, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, al contrario, permitirme compartir con Radio Programa algunos de estos datos. Gracias. Y como siempre lo tendremos presente en cualquier consulta que tendremos. El doctor Eduardo Gotuso, médico infectólogo, estuvo con nosotros.